Buen día para todos, seguimos en el capítulo 20. Dios habló todos estos enunciados para decir. Dice Rashi, en este caso el nombre de Elohim, que es Dios, connota juez. Y de igual modo se declara, no maldecirás a un juez. Término que en el Targum tradujo por Dayaná, juez, puesto que hay excepciones en la Torá con respecto a cuyos mandamientos si una persona los cumple, recibe recompensa por ello, pero si no los cumple, tampoco recibe castigo por su falta de observancia. Se podría haber pensado que los 10 mandamientos también forman parte de ese tipo de mandamientos. Para descartar esta hipótesis, este versículo declara, utilizando el nombre de Elohim, de Dios, habló. Esto implica que Dios es un juez que también castigará por no observar los 10 mandamientos. De todos los demás casos en que se menciona a Dios en esta parashá, tanto antes como después se utiliza el nombre inefable de 4 letras, excepto este versículo. Esta anomalía permite inferir que, con respecto a los 10 mandamientos que están enunciados a continuación, Dios actúa como un juez que castigará por su incumplimiento. No son mandamientos opcionales, sino obligatorios en todo momento. Un ejemplo de mandamiento opcional es Shiluah Haken, que es que la persona tiene que mandar el pájaro y tomar el huevo a lo que hace agarrar la mitzvah, el Shiluah Haken. Entonces dice el precepto de enviar a la madre cuando se vaya a tomar los huevos de las crías de la ave. Este precepto únicamente se aplica si uno desea tomar las crías o los huevos, pero no hay obligación de hacerlo para poder cumplir el precepto. Otro ejemplo constituye el tzitzit, o franjas que se colocan en los extremos de la vestimenta de las 4 puntas. Este precepto también únicamente se aplica cuando uno desee vestir una prenda de 4 puntas, pero no hay obligación alágica de vestirse con una prenda hecha de ese modo para obligarse así a colocar los tzitzit. Como dice Orahai Makadosh, de que la Torah también fue dada tanto con el nombre de juez, como dijimos aquí, que es el Midat Adin, y también el Rahamim. ¿Dónde está escrito el Rahamim? Cuando empieza, yo soy el Eterno, tu Dios. ¿Sí? Se le fue dado con los dos nombres. ¿Por qué? Porque en verdad la persona, los dos nombres, uno es nombre de Rahamín que viene el, por amor a Dios, y el de juez por temor al Creador también, temor a Dios. Y los preceptos también están de no hacer y de hacer. Los de no hacer tienen que ver con el temor y los de hacer tienen que ver con el amor. Y por el amor tú lo haces. Entonces se necesitan las dos, tanto una como la otra. ¿Qué dice Abraham Kadosh? Todo esto enunciado, dice Rashi, esto enseña que el Santo Bendito es pronunció los 10 mandamientos en un solo enunciado, algo imposible que un ser humano pronuncie. Siendo así, ¿por qué razón la Torah prosigue diciendo yo soy el Eterno tu Dios y no tendrás para ti dioses ajenos? Porque Dios primero los enunció en general y luego volvió y expuso específicamente cada uno de los enunciados de los 10 mandamientos en particular. Dice aquí, los comentaristas ofrecen varias explicaciones a esta pregunta de Rashi. Obviamente Rashi no pregunta por qué razón la Torah enunció los mandamientos, ya que si no lo hubiera hecho no sabíamos cuáles son. La pregunta de Rashi es la siguiente. Si todos los mandamientos fueron pronunciados en un solo enunciado por Dios mismo, como se explica en esta frase, ¿por qué vemos que los dos primeros mandamientos fueron dichos en primera persona? Yo soy el Eterno tu Dios, y no tendrás dioses ajeno delante de mí, mientras que los demás fueron dichos en tercera persona. Esto contradeciría la afirmación de que todos fueron dichos en un solo enunciado por Dios mismo. La respuesta es que inicialmente los dijo todos simultáneamente y luego los explicó uno por uno. Por esta razón, los dos primeros los dijo directamente a todo el pueblo, mientras que del tercero en adelante lo dijo a Moshe y este lo repitió al pueblo, ya que los israelitas habían solicitado que Dios no les hablase directamente, sino que Moshe actúase de intermediario, como se indica más adelante en el versículo, como se indica en el versículo 19 y 16. Y ahí vimos también por qué sucedió eso, por lo que ellos sufrieron lo que se llama hoy en día muerte clínica, a los que escucharon el segundo mandamiento.
Entonces cuando ellos regresaron de nuevo de la muerte clínica a este mundo, tuvieron mucho miedo y por eso le dijeron a Moshe Rabbeinu que hablara él con Dios y que él le dijera los enunciados de Dios y que ellos lo iban a cumplir. Y eso fue lo que sucedió, porque por eso están en primera persona y los demás están en, en tercera persona. Para decir, dice, esto nos enseña que los israelitas respondieron sí a un mandamiento prescriptivo y no a un mandamiento prohibitivo. En la mayoría de los casos, la expresión lemor sirve de introducción a lo que será dicho a continuación. En particular, cuando aparece la frase el Eterno dijo a Moshe diciendo, quiere decir de que Dios dijo a Moshe, este debía repetirlo a Israel. Pues diciendo a quién, diciéndoselo a Israel. Sin embargo, en este caso, Dios no le habla a Moshe, por lo que no había nada que debiese repetir. Por esta razón indica aquí, el lemor indica aquí que lo que Dios decía debía ser respondido por el pueblo. Que te saque de la tierra de Mitzrayim. Vamos a ver aquí, ¿sí? Dice, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Mitzrayim, de casa de esclavos. Dice Rashi, que te saqué de la tierra de Mitzrayim. Esto implica que el haberlos sacado de Mitzrayim es motivo suficiente para que ustedes estén sometidos a mí. De aquí responde a lo que dicen también, a lo que dicen que porque el Creador no dijo a un principio, yo soy el Eterno, tu Dios, que cree todo el mundo, ¿sí? Porque al crear a todo el mundo quiere decir que creó a todo el mundo, están metidos también las demás naciones, está metido todo el mundo. Pero en este caso está hablando de Israel en específico, por lo tanto le dice que yo te saqué de la tierra de Mitzrayim, lo que dice Rashi, que con haberlo sacado de Mitzrayim es motivo suficiente para que ustedes se sometan ante mí. Esto explica, esto explica por qué razón Dios se identificó a sí mismo como el que lo había sacado de Mitzrayim, en vez de hacerlo en términos de ser el creador de los cielos y la tierra, como dijimos anteriormente. Lo normal hubiera sido que dijese yo soy el eterno creador de los cielos y la tierra, que todo es de él. Según otra explicación, Dios se identificó como el que los había sacado de Mitzrayim porque en el mar de juncos, se les había revelado como un guerrero poderoso, y aquí en la revelación de Sinaí se les reveló como un anciano lleno de misericordia, tal como se declara, y debajo de sus pies había algo que tenía la forma de un ladrillo de zafiro. Esta forma había estado frente a él durante su esclavitud en Mitzrayim como signo de empatía divina por su sufrimiento. El mismo versículo prosigue y algo como la apariencia de los cielos estuvo delante de él desde el momento que fueron redimidos. Por esta razón, en este versículo, Dios les quiso decir, Dios les quiso decir, puesto que yo cambio las apariencias bajo las cuales me manifiesto a ustedes, no vayan a pensar erróneamente que hay dos poderes divinos. A pesar de los cambios, yo soy el mismo que los sacó de Mitzrayim y que se manifestó a ustedes junto al mar de juncos. Esto viene a explicar sobre cómo Kadosh Baruj Hu se manifiesta en sus profetas y en todos lados como ellos lo vieron. También hablamos sobre eso con referente a Sarai Menu, ¿sí? Cuando dijo, eh, pero él es viejo. Dijimos allá que la había visto como un anciano y no como un joven. Y por lo tanto ya no entendió de cómo era que ella supuestamente iba a ser de nuevo joven y que le iba a regresar de nuevo el periodo. Y pues si lo había visto como anciano y no lo había visto como joven, tenía que verlo como joven según lo que le había dicho. De aquí vemos también. Entonces viene a explicar sobre eso. Según otra explicación dice Rashi, Dios se identificó a ellos de este modo porque los israelitas escucharon multitud de sonidos durante la revelación del Sinaí, como se declara los sonidos que llegaban hasta ellos desde los cuatro vientos y del cielo y de la tierra. Por eso Dios quería decirles aquí, a pesar de la multiplicidad de sonidos, que no piensen equivocadamente que existe varios poderes divinos y por esta razón Dios habló en la segunda persona del singular al decir tu Dios, en vez de hablar en plural y decir Dios de ustedes, para darles a Moshe un argumento para adoptar la defensa de Israel durante el incidente del becerro de oro. También, ahí va a decir que lo que dice Rashi sobre eso, que Moshe argumentó de que lo que está dicho allí
ellos pensaron supuestamente, dice Moshe Rabeno, que tú hablaste hacia mí, y no que le hablares no que le hablaras a ellos, porque tú dijiste el Dios tuyo y no el Dios de ustedes. También, dice, ellos no escucharon bien para objetarlo sobre el becerro de oro, que dice que supuestamente dice Moshe Rabeno que ellos no ellos escucharon, pero ellos pensaron que tú hablaste conmigo, y no tendrás otro Dios ante ti, no dijeron ante ustedes. Entonces ellos pensaron que supuestamente había hablado solamente a Moshe Rabenu. Y ese fue uno de los argumentos de Moshe Rabenu para apaciguar el, el, los juicios ante Israel por el becerro, ante el becerro de oro. Lo que dice aquí Rashi. Es por eso que en esta ocasión Moshe dijo, ¿por qué, oh Eterno, se encenderá tu ira contra tu pueblo? Con lo cual le quería decir, no fue a ellos que ordenaste acerca del mandamiento, y que no tendrá dioses ajenos, sino solo a mí. De casa de esclavos, es decir, de la casa del faraón, de quien ustedes fueron esclavos, o quizás no se refiere a la casa del faraón, sino que quiere decir de una casa que pertenece a esclavos, implicando a ello que eran esclavos de esclavos, en vez de serlo directamente del faraón, para indicar que no es así. El versículo declara, y él los redimió de la casa de esclavos, de la mano del faraón, rey de Mitzrayim. De lo que dice en ese versículo, se puede afirmar que los israelitas eran esclavos del rey, pero no esclavos de esclavos. Justamente por esta razón el Targum lo tradujo de la casa de esclavitud, a fin de evitar que se entendiese en el sentido que eran esclavos de esclavos. Pero después en verdad se puede decir que eran, en verdad se puede refutar lo que dice Rashi, que no eran esclavos de esclavos, porque en verdad sí eran esclavos de esclavos. Porque Mitzrayim, ¿quién era Mitzrayim? Mitzrayim viene siendo el hijo de Kenan, y Kenan era esclavo, y todos sus hijos pasaron a ser esclavos. Entonces, por lo tanto, esclavo de esclavos. También se puede, también dicen así. Por eso dice por eso dice la casa de esclavos. La casa de esclavos quiere decir de que ellos mismos son esclavos. Los Mitzrayim son esclavos porque Noah los, 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 eh, los maldijo de que ellos serían esclavos de Shem. Por lo tanto, eso es esclavo de esclavos. No tendrá dioses ajenos en mi presencia. No tendrá, dice aquí, ¿por qué razón fue anunciado este mandamiento? Puesto que la Torah dice en el siguiente versículo, no harás para ti una afié tallada, de lo cual únicamente infirió que esté prohibido hacerlo, pero ¿de dónde aprendió? ¿De dónde aprendo que no se puede guardar una imagen que ya haya sido hecha? Para enseñar esta ley, el versículo te declara, no tendrás. Lo cual implica que no solo está prohibido hacer una imagen, sino también quedarse con ella incluso si fue hecha por otros. Dioses ajenos que no son divinidades en sí mismas, sino que otros la hicieron dioses sobre ellos. Y no es posible explicar que esta expresión quiere significar otros dioses aparte de mí, ya que constituiría una afrenta hacia el Altísimo llamarlos dioses junto a él. Según otra explicación, la frase dioses ajenos significa que son ajenos a quienes les rinden culto, ya que los idólatras claman a ellos, pero ellos no responden, como si dicho Dios fuera un extraño que jamás conoció al que le rinde culto. En mi presencia, esto implica que la idolatría está prohibida todo el tiempo que yo exista, para que no digas a nadie se le ordenó respecto a la idolatría, sino solo a esa generación. Sigue la parasha y dice, no harás para ti efigies talladas ni cualquier imagen de lo que exista arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Fiesta ya dice porque dice Rashi porque es esculpido. Ni cualquier imagen, es decir, una imagen de cualquier cosa que esté en los cielos. Rashi precisa esto porque la frase en hebreo es ambigua y se puede haber entendido en el sentido de que hay una imagen que está en los cielos, lo cual es absurdo. Un Dios que, vamos a ver, dice aquí, no te postrarás ante ellos ni les servirás, pues yo soy el eterno tu Dios, un Dios celoso que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de las que me aborrecen,
pero hago bondad por millares de generaciones a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Y aquí vemos como el Midata Rahamim, que lo que es la misericordia, es más grande que los juicios. Bueno, que los juicios dice hasta la tercera y cuarta generación, pero la misericordia, el que hace bondad, le hace por millares de generaciones. Un Dios celoso, dice Rashi, es decir, que tiene celo para castigar, y no pasa por alto y no pasa por alto su atributo de justicia estricta para perdonar el pecado de la idolatría. Y aquí también dice, de lo cual quiere decir que apresta su corazón para cobrarse lo que se le debe. Los que me aborrecen esta expresión debe ser entendida tal como lo traduce el Targum. Dios castiga el pecado de los padres sobre los hijos cuando éste aferran en sus manos y las malas obras de sus padres. El Tratado de Sanedrín 27b también dice, es decir, que cuando se aferra intencionalmente a los pecados de sus ancestros y no los cambian en su propio comportamiento. Con esto se habla también del Tratado de Sanedrín sobre qué pasará cuando llegue el Mashiach con las personas, con los muchachos que tienen menos de 20 años, ahora no reciben castigo del cielo. Entonces ahí también sale lo mismo que está dicho aquí, que todo depende si ellos están aferrados a los malas conductas, malas obras que hacen sus padres, o no. Dice, pero por otro lado, Dios preserva la bondad que el hombre hace a fin de pagar recompensa a su descendencia hasta 2000 generaciones después. Así pues, resulta que el atributo divino de hacer bien al ser humano es mayor que el atributo de castigar, en proporción de 1 a 500, ya que este atributo de castigarlo únicamente dura por 4 generaciones, mientras que aquel de hacerle bondad dura hasta 2000 generaciones. ¿Bien? Entonces seguimos, dice, en vano, dice, no tomarás el nombre del Eterno, tu Dios, en vano, pues el Eterno no absolverá al que jure en su nombre en vano. Dice aquí Rashi, en vano, es decir, gratuitamente e insensatamente. ¿Y qué es un juramento en vano? Cuando una persona jura cambiando lo que sabe, lo que se sabe que es cierto. Por ejemplo, cuando jura que un pilar de piedra es de otro, si él lo sabe. 8. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Recuerda, dice los mandamientos, los mandamientos, recuerda el día de Shabbat y guarda el día de Shabbat fueron dichos en un solo enunciado. Y de igual modo vemos estos casos similares en los que profanen el Shabbat de cierto morirán, que fue dicho junto con en el día de Shabbat 2 corderos. Y lo mismo enunciado no vertirás Shadnes, que fue dicho junto con harás para ti tzitzit, y similarmente no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, que fue dicho junto con su cuñado, se llegará a ella, y a esto se refiere lo que está escrito, Dios pronunció un enunciado, que 2 son los que yo escuché. Dice el Mejita, dice, todos estos ejemplos que Rashi cita se refieren a pares de leyes que aparentemente se contradicen entre sí. Sin embargo, con respecto a ellas decimos que fueron dichas en un solo enunciado y que en el fondo no se contradicen. Cada uno se aplica en su caso respectivo. En el primer caso del Shabbat, la Torá prescribe la pena de muerte para la realización de ciertas labores, entre las cuales se incluye degollar animal, encender fuego, etc. Sin embargo, al decir simultáneamente que el Shabbat hay que degollar y ofrecer 2 corderos, lo cual necesariamente implica la realización de esas labores prohibidas, la Torah quiere enseñar que a pesar de que se trata de labores normalmente prohibidas, para ofrecer estos 2 corderos es una obligación realizarlas. En segundo caso, la Torá prohíbe vestirse con una prenda que tenga una mezcla de lana y lino. Sin embargo, el enunciado que prescribe vestirse con lana con tzitzit enseña que está permitido vestirse con una prenda de lino que lleve tzitzit de lana,
El tercer caso, la Torá prohíbe terminamente el incesto con la cuñada o el cuñado. Sin embargo, cuando se trata de un hermano que murió sin dejar hijos, la Torá prescribe que bajo ciertas condiciones el cuñado tome a la mujer de su hermano fallecido. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Pero el séptimo día del Shabbat para el Eterno tu Dios no harás ninguna labor, ni tú, ni tu hijo o tu hija, ni tu siervo o tu sierva, ni tu ganado o el extranjero que esté en tus portales. Porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, y descansó en el séptimo día. Por eso el Eterno bendijo el día de Shabbat y lo consagró. A ver qué dice aquí. Recuerda, dice aquí, así como se interpreta este pasaje, tengan cuidado de siempre recordar el día de Shabbat, de tal modo que si se te presenta un objeto bonito durante la semana, destínalo para Shabbat. Como trae el tratado de Beitzá 16, Ale, como lo trae aquí abajo, que ahí trae Bechamay u Betilel, que Bechamay siempre que veía un animal muy bonito, lo podía agarrar para Shabbat, decía este para Shabbat. Y después que veía uno mejor, decía este para Shabbat. Así todo lo destinaba para Shabbat. Betilel tenía otra shkafá y ahí él precisamente salía el viernes y todo lo que conseguía a su mano le colocaba a Shem este para Shabbat, este para Shabbat, este para Shabbat, compraba las cosas para el Shabbat, mientras que Bet Shammai lo hacía durante toda la semana, cada vez que veía uno mejor que el otro. Y harás toda tu labor. Esto implica que cuando llegue Shabbat te deberá parecer como si toda tu labor ya estuviera hecha, para que no pienses que en tu trabajo durante el Shabbat. La frase es difícil de entender, ya que nunca es posible terminar completamente todas las labores durante 6 días de la semana. Por esta razón se interpreta en el sentido de que así uno debe considerarlo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija así. Aquí se enumeran 7. Son 7 lo que enumera la Torah, de que no harán ninguna labor, también por los 7 días. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado o el extranjero que esté en tus portales. El extranjero está hablando del converso. Ese lo habla como extranjero. O el prosélito también dice. Dice Rashi, esto se refiere a niños pequeños. Ni tu hijo ni tu hija. O quizás no, sino que se refiere a hijos adultos. Para mostrar que no es así, podría decir que los hijos adultos ya se les ordenó guardar el Shabbat. Por lo tanto, esta frase únicamente viene para advertir a los adultos que se encarguen de los pequeños, que se abstengan de labores. A esto se refiere lo que hemos aprendido. Si un menor quiere extinguir fuego en Shabbat, no le escuchamos, ya que su abstenencia de la realización de la obra está bajo tu responsabilidad. Porque en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. Por eso el Eterno bendijo el día de Shabbat y los consagró. Descansó en el séptimo día. Dios hizo que acerca de él se escribiera el descanso, como si realmente fuera posible que se cansara, con el propósito de enseñarle al ser humano, cuya labor la realiza con afán y esfuerzo, un Kal Vajomer a partir de él, que descansa en Shabbat. El Kal Vajomer sería en una inferencia de menor a mayor, que estipula que si algo se aplica a una situación donde no hay mucho motivo para que se aplique, con mayor razón se aplica a una situación donde el motivo es mayor, como en este caso. Aquí la inferencia sería la siguiente: si con respecto a Dios, que no se cansa nunca, aún así la Torah dijo que él que descansó, dijo de él que descansó. Yo, que si me canso cuando trabajo, con mayor razón debo descansar. Ese es el Kal Vajomer. Bendijo y lo consagró, dice Rashi, lo bendijo con el maná, proporcionando una ración doble en el sexto día, que es el pan doble, y lo consagró con el maná, ya que este no caía en Shabbat. Dice, el maná caía durante todos los días de la semana a los israelitas del desierto, pero según la medida de un orden de Homer por cabeza.
pero en el sexto día recibían una ración doble. En hebreo, el concepto de la bendición implica que la abundancia de algo que satisface, que en ese caso era el maná, como lo señala Rashi. Que en efectivo dice que cuál era el que lo santificó con el maná, que decía que traía ración doble, y como dice Rashi en el Tratado de Beitzá, que la persona tiene una Neshama Yetera en Shabbat, entonces en Shabbat no caía el mismo Omer que el viernes, era un poco más, era un poco más el Omer, por lo que en Shabbat la persona come más que los demás días de la semana. La diferencia, lo santificó con el Shabbat que no caía en Shabbat, para decirte que fíjate lo que es algo que de repente no se puede entender, que la persona diría, si yo trabajo en Shabbat, haría más plata, pero si no trabajo, no trabajo, no hago plata. Al revés, te dice, cuida el Shabbat, y el Shabbat es lo que te da la bendición. Todas las bendiciones bajan por Shabbat, como está en el tratado del Zohar Kadosh, que son como cosas menugadim, ¿okay? Que no se entiende una con la otra. Se entendería lo lógico, ¿qué? Lo lógico sería que la persona trabaja, tiene. Si no trabaja, no tiene. Ahí dice, no, no trabaja y tendrás bendición. Al revés. ¿Qué? Seguimos. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te conceda. Que se prolongue tus días. Dice que esto implica si honras a tu padre, tus días se prolongarán. Pero si no lo haces, se acortarán. Es posible inferir este concepto de esa frase porque las palabras de la Torah son interpretadas como si se tratasen de expresiones abreviadas que necesitan ser ampliadas y elucidas. Por esta razón, de un enunciado de carácter positivo se puede inferir uno de carácter negativo, y de uno negativo se puede inferir un positivo. Hay quienes dicen que prolongar los días también está hablando de los días en el mundo venidero, en el mundo donde es largo. Hay quienes dicen que habla de, de este mundo, porque aquí, como dicen aquí también, que una parte se prolongan, por otra parte se acortarán. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no expresarás falso testimonio contra tu compañero. No cometerás adulterio, dice aquí, ni uf. Solo se aplica a la relación ilícita con una mujer casada, como se declara, y un hombre que cometa adulterio con una mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera ciertamente morirán. Y también se dice en otro contexto, la adúltera toma hombre extraño estando casada con su marido. Déjame ver, Rashi. No robará, este versículo habla sobre de quien robe, es decir, secuestre a otras personas. No está hablando de robar físicamente, de robar dinero o algo por el estilo. Este robarás, en verdad está hablando de robar, de secuestrar. El robar de otro, de robar dinero y todo lo demás, lo hice más adelante. O lo hice en Parashat Mishpatim o en otra Parashat adelante. Este versículo habla sobre quién roba o secuestra personas, como dijimos anteriormente. Y dice, por su parte, la frase no robarán habla acerca de quien robe dinero, o quizás no, sino que este versículo habla de quien robe dinero, y otro versículo habla sobre quien secuestra personas. Para aclarar este punto, dice Rashi, puede decir que el tópico se aprende a partir de su contexto, así como los mandamientos de no matarás y no cometerás adulterio enunciados aquí se refieren a actos cuya realización conlleva el hacerse acreedor a la pena de muerte impuesta por el tribunal. Así también el mandamiento no robarás, que ha sido enunciado en el mismo contexto, se refiere a un acto por el cual uno se puede hacer acreedor a la pena de muerte impuesta por el tribunal. El secuestro es un castigo con la muerte. En cambio, la persona que robe dinero de otro solo se hace acreedor a un castigo monetario, como se indica en los versículos 21, 37 y 22:3. E incluso puede regresar el dinero que robó también. La Torah también se lo dice. No, entonces seguimos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni su siervo, ni su criada, ni su toro, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo veía
Aquí no sale nada sobre eso. Vamos a ver el próximo artículo. Todo el pueblo oía los sonidos y la llamarás el sonido del corno y la montaña humeando. El pueblo vio y tembló y se paró a lo lejos. Dice aquí todo el pueblo veía. Esto enseña que entre ellos no había ningún ciego, y de donde se infiere que entre ellos tampoco había ningún mudo, de que el versículo declara y todo el pueblo respondió. Y de donde se aprende que entre ellos no había ningún sordo, de que el versículo declara que respondieron: haremos y escucharemos. Veían los sonidos. Esta frase implica que ellos vieron lo que era audible, lo que es imposible de ver en otro lugar. Aquí el Benishai Bemet dice que como ellos veían el sonido, dice el sonido o las palabras que saca la persona, que son vientos, dice en verdad no se ven simplemente por el viento que hay en el mundo, pero allí donde ellos estaban no había viento. Claro, había Benishai, algo interesante que dice que ellos estaban allí, ellos sentían como que iban a morir por lo que ellos estaban allí, pero ellos simplemente vivían sin necesidad de, de respirar por todo el fuego que había, sino que prácticamente Kadosh Baruj Hu así hizo un milagro de que ellos pudieran subsistir sin necesidad de respirar. Entonces a través de eso fue que ellos pudieron ver las letras que salían. Déjame ver a Benishai. Los sonidos dice aquí que surgían de la boca del Todopoderoso. Tembló, dice eso no significa tembló. Y se paró a lo lejos, los israelitas retrocedieron 12.000, que era la longitud de su campamento, y los ángeles ministrales vinieron y lo ayudaron para poder regresar. Como se declara, los reyes de legiones se desplazan. ¿Y por qué lo hizo así? Como dice Ben Ishai con el Tratado de Shabbat, que en el Tratado de Shabbat habla sobre eso, que lo hizo así porque los ángeles habían hablado prácticamente no bien sobre Israel. ¿Para qué viene esta persona que nació sobre Moshe Rabenu, que nació de una mujer? ¿Para qué viene para acá a estar aquí con nosotros? ¿Para qué le da la Torah a ellos y todo lo demás? Entonces, Kadosh los trajo para que supuestamente los ayudara, como para que sintieran apegamiento, se apeguen al, al pueblo de Israel, después lo que pensaba de ellos. Vemos aquí, dice, vamos a ver, y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que Dios no hable con nosotros, no sea que muramos. Pues dice, Moshe dijo al pueblo: no teman para elevar a ustedes que a Dios ha venido, y, y para que el temor a él esté frente a sus rostros, a fin de que no pequen. El pueblo se paró a lo lejos y Moshe se acercó a la niebla espesa donde estaba Dios. Dice aquí, se paró a lo lejos, dice los israelitas, no, eso lo vimos ya, pues para elevar a ustedes, es decir, para engrandecerlos en el mundo, para que la fama de ustedes se difunda entre las naciones del mundo, de que Él mismo se reveló a ustedes en toda su gloria. Elevar, dice aquí, significa elevación y engrandecimiento, lo mismo que en los siguientes versículos: alcen su estandarte, elevaré mi estandarte como un estandarte sobre la colina, para que el temor a Él esté frente a su rostro, dice Rashi, es decir, que por haber visto a Dios cuando Él se manifestó bajo un aspecto temible y pavoroso, sabrán que no hay otro fuera de Él y sentirán temor de Él. Se acercó a la niebla espesa. Moshe se adentró al interior de las tres demarcaciones: oscuridad, nube y niebla espesa, como se declara, y la montaña ardía con fuego hasta el corazón de los cielos, oscuridad, nube y niebla espesa. La niebla espesa era la parte más densa de la nube, acerca de la cual Dios dijo a Moshe: he aquí que yo vengo a ti en la espesura de la nube. Y así dirás, es decir, este lenguaje. El Eterno dijo a Moshe: así dirás a los hijos de Israel. Pero antes vamos a ver interesante donde dice que Moshe se acercó a la niebla espesa donde estaba Dios. Ahí explican algo interesante, donde dice que el pueblo se paró de lejos,
Pero Moshe, que es una persona tzadik, la persona justa, la persona que sabe que la Kadosh Baruj Hu se encuentra en todos lados, incluso en los juicios, en todos lados está el Creador. Ahí dice, Moshe se acercó a la niebla espesa, como queriendo expresar, esto lo dice Rabbi Nachman, entonces discutemos Arán, de que habla de que Moshe Rabbeinu prácticamente entra incluso en los juicios, sabiendo que el Creador se encuentra allí, nos dice dónde estaba Dios, que Dios se encuentra en todos lados. Interesante, dice. El Eterno dijo a Moshe, así dirá a los hijos de Israel, ustedes han visto que desde los cielos he hablado con ustedes. Así dirá, decía este lenguaje, dice Rashi, ustedes han visto, estos se los dijo porque hay una diferencia entre lo que un ser humano ve y lo que otros le cuentan. Pues con respecto a lo que otros le cuentan, a veces su corazón está en duda acerca de si creerlo o no. Pero con respecto a lo que uno ve con sus propios ojos, no hay duda posible y la certeza en lo que se vio es total. Que los cielos he hablado, sin embargo, otro versículo declara, el Eterno descendió sobre la montaña del Sinai, lo que aparentemente contradice este versículo. Viene el tercer versículo y resuelve la aparente contradicción entre ambos versículos. Desde los cielos, Él le ha hecho escuchar su voz para disciplinarnos, y sobre la tierra le has hecho ver su gran fuego. Esto implica que su gloria estaba en los cielos y su fuego y su poder estaban sobre la tierra. Otra explicación que resuelve la aparente contradicción es la siguiente. Dios inclinó los cielos y los cielos de los cielos y los extendió sobre la montaña y en este término y en términos similares se declara Dios inclinó los cielos y descendió. Según la primera explicación, la voz divina se escuchaba desde el cielo, mientras que la visión de la revelación era percibida sobre la montaña. Y es con respecto a la visión del versículo que dice que Dios descendió sobre la montaña, según la segunda explicación, también la voz divina era escuchada en la montaña. Estos versículos se refieren a conceptos espirituales muy profundos que no deben ser tomados literalmente. Entonces dice aquí, no hará imágenes de lo que de lo que está contigo. Dioses de plata y dioses de oro no harán para ustedes. Dice aquí, es decir, no hagan representaciones a mis sirvientes que sirven en mi presencia en las alturas. Dioses de plata, esta cláusula viene para prescribir acerca de los querubines que tú hagas para estar conmigo, que no sean hechos de plata, pues si ustedes cambian lo que yo les ordeno o lo hacen de plata, es como si fueran falsos dioses delante de mí. Dioses de oro, esta cláusula viene para prohibir que se añade el número de dos querubines. Pues si, por ejemplo, ustedes hacen cuatro querubines en vez de dos, en vez de dos, es como si fueran falsos dioses de oro delante de mí. No harán para ustedes, esto implica que no deberás decir, haré querubines en las casas de oración y en las casas de estudio, del mismo modo que hice querubines en el templo eterno. Es por esta razón que aquí se declara que respecto a los querubines no los harán para ustedes. Dice Rashi, dice la parashá, para terminar, un altar de tierra hará para mí, y junto a él degollarás tus ofrendas de afección y tu ofrenda de paz, tus ovinos y tus reses. Y en todo lugar donde yo permita que me mencionen mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y cuando hagas para mí un altar de piedras, no lo construirás de cantería, no sea que esgrimas tu espada sobre él y los profanes. No ascenderás en gradas a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Dice Rashi, un altar de tierra, es decir, que esté unido a la tierra. Este versículo estipula que no se debe construir el altar sobre pilares o sobre una base. Según otra aplicación, se es llamado el altar de tierra porque la cavidad del altar de cobre era llenada de tierra cuando los israelitas acampaban. Harás para mí, esta frase implica que desde un principio su construcción debe ser hecha a mi nombre. Junto a él degollarás. Junto a él, lo mismo que en la siguiente frase, y junto a él la tribu de Menashe. O quizás no,
sino que esa palabra significa literalmente que hay que degollar sobre el altar mismo. Para aclarar esta duda, el versículo declara la carne y la sangre sobre el altar del Eterno tu Dios. De aquí se infiere que solo la carne y la sangre de las ofrendas animales deben estar sobre el altar, pero que el degüello no debe ser realizado sobre la cima del altar. La ofrenda de ascensión y tu ofrenda de paz que proceden de tu rebaño y de tu ganado, tus ovinos y tus reses. Esta frase es una explicación de la frase anterior, tu ofrenda de ascensión y tu ofrenda de paz. En todo lugar donde yo permita que se mencione mi nombre, dice, es decir, en todo lugar donde yo te dé permiso para mencionar mi nombre inefable, allí vendré a ti y te bendeciré. Lo que significa que haré de mi presencia divina, que mi presencia divina resida en ti. De aquí puedes aprender que únicamente se concedió permiso para mencionar el nombre inefable en el lugar donde llegue la presencia divina. Ahora bien, ese lugar únicamente puede ser en la casa que Dios escogió, es decir, el templo. Únicamente allí se concedió permiso a los Kohanim para mencionar el nombre inefable cuando alzan sus manos para bendecir al pueblo. Cuando haga para mí un altar de piedra, Rabbi Ishmael dijo cualquier instancia en que aparezca el término im, la Torah se refiere a algo opcional, excepto a tres casos, uno de los cuales es nuestro versículo. Y cuando hagas para mí un altar de piedras, no quiere decir de que si lo quieres hacer no lo quieres hacer, sino que lo tienes que hacer. Cuando hagas para mí un altar de piedra, no lo edificarás de encantería, ya que constituye una obligación para ti hacer un altar de piedras, como se declara, edificarás el altar del Eterno de piedras enteras. Y de igual modo el versículo siguiente quiere decir, y si prestas dinero, ya que constituye una obligación hacerlo. Entonces, ¿cómo puede ser si prestas dinero? Tiene que ser es una obligación, si tienes dinero, tienes que hacerlo. Les hará un préstamo. Por lo tanto, también en este caso, im significa cuando. Asimismo, en el versículo siguiente, que quiere decir im, sí traes una ofrenda de los primeros frutos, ya que en ese versículo se refiere a la ofrenda de Homer, que era obligatoria. Por lo tanto, forzosamente se debe concluir que en estos casos el término im no se refiere a algo condicional u opcional, sino a algo categórico, por lo que son utilizadas en el sentido de cuando. De cantería tiene el significado de cortar o labrar. Las piedras que no pueden ser utilizadas para el altar son llamadas así porque ser las labraba y trabajaba con hierro. No sea que grimas tu espada sobre él. No sea pues quizás expresión hebrea igual en significado al vocablo arameo, quizás, ya que denota una posibilidad, pues quizás esgrime tu espada sobre él y lo profanes. Por lo tanto, de aquí se aprende que si blandes tu espada sobre el altar, lo habrás profanado, puesto que si el altar fue creado para prolongar los días del ser humano y el hierro fue creado para cortar los días del ser humano, no es correcto que se blanda aquello que acorta la vida sobre aquello que la prolonga. Y además dice Rashi, el hierro lo profana porque el altar hace la paz entre Israel y el Padre Celestial. Por lo tanto, lo que corta y hiere no debe caer sobre él. Esta palabra implica un calvajomer. Y con respecto a las piedras que no ven, ni oyen, ni hablan, simplemente porque hacen la paz, la Torah dijo que no se puede blandir hierro sobre ellas. El individuo que haga la paz entre un hombre y su esposa, entre una familia y otra, entre un hombre y su prójimo, con mucha mayor razón que no se sobrevendrá castigo. No ascenderás en gradas, es decir, cuando construyas una rampa para el altar, no lo hagas con gradas ascendientes, sino que deberá ser lisa e inclinada, para que no descubra tu desnudez, pues a causa de los escalones será necesario ampliar tus pasos, y a pesar de que esto realmente no implica un descubrimiento de la desnudez del cuerpo del Cohen, de los Kohanim,
puesto que con respecto a la vestidura de los Kohanim se declara harás para ellos pantalones de lino. De todas maneras, el hecho de ampliar los pasos se acerca al descubrimiento de la desnudez y con ello se trata de las piedras del altar con falta de respeto. Ahora bien, esta palabra implica un calvajomer. Sí, con respecto a estas piedras que no poseen conciencia para preocuparse por su aprobio, la Torah dijo que puesto que son útiles que deberán conducirse hacia ellas con falta de respeto, con respecto a tu prójimo, ¿ok? La Torah dijo que puesto que son útiles, no deberás conducirte hacia ellas con falta de respeto, con respecto a tu prójimo, que fue creado a semejanza de su creador y se preocupa por su oprobio, con mucha mayor razón que deberás tratarlo con sumo respeto. Baruch Hashem, con eso hemos llegado al Parashat Mishpatim. Que tengan un buen día.